Muchas gracias por estos minutos para la Nación. El tema del metro es ampliamente, ya tiene una problemática que entendemos que ha sido una confrontación de López Obrador con el sindicato y eso ha ocasionado que no le den recursos. Estamos en puerta a un evento como el Mundial de Fútbol y según números va a aumentar la afluencia todavía un 40% y siguen las fallas en el metro. En este primer punto, ¿qué nos pueden comentar del abandono de un sistema de transporte tan importante para esta ciudad y que es uno de esos que mueven muchísima gente, pero estando en el abandono? ¿Qué nos puede comentar, hacer un análisis de la importancia y del abandono presupuestal que ha tenido? Pues bueno, efectivamente la Ciudad de México se enfrenta en una semana, un poco más de una semana, con el evento tan importante de fútbol, donde realmente la ciudad está colapsada. Y es un tema sumamente grave, el tema vial y el tema de transporte, ¿no? La ciudad tiene muchos problemas y puede haber colapsos por muchas variables en la Ciudad de México, pero es impresionante la movilidad cero que estamos teniendo. Tú sales de tu casa y no sabes si vas a llegar a tu destino, puedes estar 2 horas o 3 horas en distancias muy cortas. Y uno de los mayores problemas es el metro. El metro, desde su diseño, allá por los años desde 1968, era, digamos, la columna vertebral del transporte de la Ciudad de México, pero con una visión metropolitana. La palabra metro significa metropolitano, y la Ciudad de México no es solamente lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, CDMX, sino que la Ciudad de México es este conglomerado complejo de casi 23 millones de habitantes, que es la zona metropolitana de la Ciudad de México. Somos la 5ª metrópoli en el planeta, y esa visión metropolitana no la hay en materia de transporte y de vialidad, ¿no? Entonces, vamos al evento tan importante de la próxima semana. La ciudad está colapsada, no puede realmente circular. Hay bloqueos de todo tipo, hay gente que con unas cuantas personas pueden bloquear una vialidad principal y nadie hace nada, no actúa la policía. Tenemos a los extorsionadores de la CENTE todos los días haciendo desmanes, destruyendo, bloqueando, incendiando, rompiendo vidrios. Eso es algo inconcebible, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber una acción muy importante y urgente de parte del gobierno federal y del gobierno de la ciudad para poner orden, pero también para reflexionar en el metro. El metro se concibió como columna vertebral del transporte. Hubo un plan maestro desde los 80 del siglo pasado, muy, muy importante, en donde yo tuve la oportunidad de participar, y que planteó en 1988 un metro de 22 líneas, obviamente con líneas de metrobús y de autobuses de alta capacidad en rutas alimentadoras, y eso se ha perdido. Por otra parte, desde el gobierno de López Obrador se le quitó presupuesto al metro. De manera absurda, se dejó de invertir en el metro. López Obrador decidió construir los famosos segundos pisos, arrancar los segundos pisos, que bueno, pueden dar un buen servicio, pero construyó los segundos pisos quitándole el presupuesto al metro. Y lógicamente hoy tenemos un metro completamente destrozado. Es muy importante que sepa el auditorio que la 1/3 parte de todos los vagones del metro están fuera de operación, por falta de mantenimiento y por falta de refacciones y por falta de inversión, que se cancelaron todas las líneas nuevas que existían en el plan maestro del metro, que nunca más se revisó y que simplemente se ha dejado morir prácticamente. ¿Qué pasa cuando tú pierdes los convoyes o los vagones en el metro? Que la frecuencia de paso de cada convoy se alarga. Originalmente, desde 1968, la frecuencia de paso está diseñada para 90 segundos. Cada minuto y medio pasa un convoy del metro. Hoy puede estar 10 minutos en el andén. ¿Y qué sucede? Que se satura el andén, se pone en altísimo riesgo a las personas, incluso de poder caer a las vías, lo cual es verdaderamente gravísimo y que no hay solución. Hoy, frente al Campeonato Mundial de Fútbol, pues estamos ante una situación penosa que da vergüenza. Yo creo que los capitalinos vamos realmente a participar, a quedarnos en la casa, a tratar de que se haga lo mejor posible, que en México no se vea tan mal, pero nos debe de servir la reflexión para corregir. Y la única forma
de tener una movilidad en la Ciudad de México es tener un metro lo más amplio posible, que sea con visión metropolitana, es decir, que se opere de acuerdo al origen-destino entre municipios del Estado de México y la Ciudad de México, con sistemas de alimentación modernos, preferentemente eléctricos, como proponemos en Acción Nacional, y que realmente tengamos un sistema de transporte digno. Lo que estamos viviendo hoy es una vergüenza mundial. Ojalá y esto sirva para corregir y volver a tomar un programa del metro real con visión de futuro. Ingeniero, hablando de la movilidad, ¿qué nos puede decir de este problemas también en el tren ligero? Que en lugar de invertirle más recursos, lo pintaron con ajolotes. Con ajolotes. Muy y grave. También esta avenida, esta ciclovía alterna que también está muy mal planeada. Entendemos que hay incluso 2 cruces de alta peligrosidad para los ciclistas, pero que insisten en esta modernización de la movilidad, pero en realidad la planeación y la infraestructura que le pusieron, pues en realidad es mala. O sea, los sistemas de transporte de la ciudad deben de obedecer a muy alta capacidad. ¿Por qué? Porque tenemos en la zona metropolitana más de 23 millones de viajes persona día. Y personas que se trasladan desde distancias muy largas en el Estado de México a la Ciudad de México y al revés también, ¿no? Entonces, pretender resolver con otros sistemas chiquititos, con combis o con microbuses, es un error. Tiene que ser metro. El tren ligero es parte del metro, es decir, debe de estar en el mismo plan maestro. Porque el tren ligero obedece a una menor capacidad del metro, pero en rutas que sean también alimentadoras del metro. En el plan maestro del metro eran 4 líneas de tren ligero y 20 líneas de metro, las que estaban planteadas para el 2020. Estamos en el 2026, así que el retraso es mayúsculo, ¿no? El tema de la ciclovía es importante, el uso de la bicicleta, pero con planeación. Lo que ha pasado en la Ciudad de México es que se hacen ciclovías sin ninguna planeación. Programas sobre las rodillas. Avenida Insurgentes, pues de norte a sur vamos a poner ciclovía. Tlalpan, pues desde Tasqueña hasta el centro de la ciudad. ¿Cuál es el estudio de origen-destino? ¿Cuántas bicicletas realmente están circulando en Tlalpan? Pues no lo saben. Entonces no se trata de hacer ciclovías solo por capricho del jefe de gobierno o de la jefa de gobierno, ¿no? Las ciclovías obedecen a circuitos cortos en el mundo entero, o sea, donde hay planificación vial y planificación de modos de transporte, la bicicleta, y aquí hay tenemos buenos ciclistas, yo soy también ciclista, tiene que ser en circuitos cortos, circuitos universitarios, circuitos escolares, circuitos comerciales o industriales, pero claro, tiene que estar acorde al sistema de transporte masivo. Cuando tú visitas alguna de las grandes ciudades en Europa, de todas las ciudades alrededor de las capitales o de las grandes metrópolis, muchos ciudadanos van con bicicleta a un punto donde toman un tren de cercanías o un tren ligero o el propio metro, ¿no? No puedes tú resolver la necesidad de transporte en la ciudad con una persona que va a tener que hacer 30 o 40 kilómetros. Lo hará un atleta, pero no lo hace un ciudadano que va a la oficina o que va a trabajar, ni un estudiante de la universidad o de una escuela, ¿no? Tiene que estar también planificado de acorde a los distritos escolares, que lamentablemente en la Ciudad de México tampoco funciona bien, pero la SEP originalmente tenía el esquema, este sí es un esquema americano, es decir, tú vas a la escuela de tu distrito escolar donde vives. No puedes ir a una escuela de un distrito escolar donde tú no vives, ¿no? Y entonces ahí se planifica muy bien el tema de ciclovías, lo mismo en las universidades, pero aquí es un error gravísimo. Lo que hicieron en Tlalpan es, perdónenme, un salvajismo. O sea, quitar un carril de una vialidad saturada de por sí, que además tiene metro, es un error absoluto, ¿no? Entonces, México ha copiado el esquema de transporte norteamericano, cuando en realidad las condiciones de la Ciudad de México es de una ciudad europea. O sea, no se trata de copiar, se trata de encontrar la mejor solución. Pero yo veo con toda claridad que la Ciudad de México requiere de un transporte masivo de alta capacidad, preferentemente eléctrico, metro, trenes ligeros, trenes suburbanos, con rutas de alimentación de alta capacidad, de autobuses eléctricos o híbridos, pero de alta capacidad también. Y sí, ciclovías bien diseñadas, indudablemente. Muy bien, ingeniero. ¿Qué mensaje nos quiere dar
previo al Día Mundial del Medio Ambiente? Pues justamente este próximo 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Y aquí vale la pena preguntarnos qué objeto tiene conmemorar un día tan importante si somos un país que damos un paso para adelante y 2 pasitos para atrás. Somos un país donde el mayor vicio político que yo veo es la falta de continuidad en programas que son fundamentales. El cuidado del medio ambiente pues es fundamental para la vida y para el futuro de nuestros hijos y de nuestras familias, ¿no? Es muy importante entender que este planeta es la casa común y la casa común la tenemos que cuidar todos, así como cuidamos nuestra propia casa, ¿no? Y en ese sentido, hay que decirlo, los gobiernos mexicanos no dan continuidad a programas que son fundamentales para el cuidado y la mejora del medio ambiente. Y aquí sí es importante recordar un asunto político. Cuando López Obrador llega a la presidencia de la República, corta absolutamente los presupuestos de medio ambiente. La Semarnat, la Conagua, la Conafor, la Conavio, la propia Comisión de Áreas Naturales Protegidas son instituciones fundamentales para el cuidado de nuestra casa común y les redujeron así tajantemente la mitad del presupuesto. Yo puedo uso siempre un ejemplo que es verdaderamente alarmante, ¿no? El programa social, entre comillas, Sembrando Vida, es un fraude, lo afirmo. Es un fraude absoluto. ¿Por qué? Porque está enfocado a la plantación de especies frutales o de beneficio para algunas sociedades que nadie audita, que nadie vigila, que nadie dirige, que no está sustentado en estudios realmente técnicos y donde yo puedo asegurar que no se está haciendo absolutamente nada y que lejos de mejorar el aspecto de la reforestación, por el contrario, están deforestando o acabando con áreas verdes muy importantes para poder cobrar los beneficios del programa Sembrando Vida. Y en contraparte, la Comisión Nacional Forestal, una institución fundamental para la recuperación de bosques, de selvas, de áreas verdes, está totalmente mermada en su presupuesto. Hicimos un análisis aquí en Acción Nacional en el 2023, solo para nuestro auditorio. El programa de Sembrando Vida tenía 20,000 millones de pesos y el programa de reforestación de la CONAFOR tenía 900 millones de pesos. O sea, así no se puede. Y entonces es fundamental en este día, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, que retomemos el camino de la protección del medio ambiente. Estos gobiernos, tanto de López Obrador como el actual, han dejado atrás avances muy importantes en el cuidado del medio ambiente, en la recuperación de áreas naturales protegidas y sobre todo en el cambio en el combate al cambio climático. Tenemos una Comisión Nacional de Cambio Climático que fue prácticamente destruida. Existe la Comisión Nacional de Uso y Aprovechamiento de la Biodiversidad, la CONAVIO, que bueno, la quisieron destruir, no pudieron, pero la dejaron realmente prácticamente en la lona, ¿no? Entonces es muy importante que los mexicanos entendamos que hay que vigilar muy bien en la elección de nuestras autoridades, que sean autoridades comprometidas con el medio ambiente y que este 5 de junio no sea un día más de conmemoración de nada, porque si no se invierte, si no tenemos acciones concretas, no vamos a mejorar ni vamos a avanzar en el cuidado del medio ambiente. Ingeniero, robándole unos minutos más, ¿cuál es la realidad? Hablando de impactos ambientales de la construcción del Tren Maya, quizás algunos ciudadanos no dimensionan la afectación tan grande que hubo, incluso la contaminación de los cenotes. No, eso es verdaderamente un acto de barbarie, ¿no? Aquí hay que decirlo, y además esto se va a ir demostrando con el tiempo, ¿no? Las obras iniciadas por el presidente López Obrador fueron verdaderos barbarismos. El Tren Maya se hizo sin ningún estudio, sin estudios de impacto ambiental, sin estudios de impacto social, sin estudios técnico-económicos. Simplemente ni siquiera tiene pasaje. Es decir, ahora están diciendo que van a hacer el tren de carga, aprovechando las vías para tener carga. Bueno, no se puede trabajar así, ¿no? Y la destrucción del medio ambiente es verdaderamente criminal. Yo creo que el ecocidio que se hizo con cerca de 10 millones de árboles destruidos, que por cierto nadie sabe a dónde fue a dar la madera, de una de las selvas más importantes del mundo, que es la selva maya realmente, y que se hizo sin los estudios de impacto ambiental. A mí me tocó estudiar el tramo 5
Cuando la Semarnat, cuando tú revisas el estudio de impacto ambiental, tú dices, bueno, ¿cómo es posible que el estudio que te dice que es absolutamente inviable el proyecto, porque destruye cenotes, ríos subterráneos, selva, porque no es justificable desde ningún punto de vista, de acuerdo a la ley vigente, cómo dan la autorización? Pero espérate, el problema es que ese estudio llegó después de que habían arrancado el proyecto, es decir, estaban sobre el tramo 5 sin haber estudiado, sin haber tenido la manifestación de impacto ambiental. Y cuando ya llega, como obviamente el tramo ya estaba trazado y ya se estaba trabajando y había la orden presidencial, la Semarnat lo aprueba. Pero cuando tú ves que el secretario de Medio Ambiente aprobó algo que va contrario absolutamente a la ley del equilibrio ecológico y del medio ambiente, dice, esto es el colmo, ¿no? Los responsables de ese proyecto deberían de estar en la cárcel. Si no están ahorita, tendrán que estar muy pronto, ¿no? Y aquí hay que decirlo también. Hay personas que se dicen medioambientalistas, hay un partido verde que apoyó el proyecto. O sea, ¿quién puede entender que un partido que se diga verde, ecologista de México, pueda apoyar un proyecto que dañó de manera irreversible a la selva maya y que ha generado un daño verdaderamente desastroso y que va a tener consecuencias muy graves, ¿no? Ese proyecto no sirve, es un proyecto que va a tener un costo anual. Cada año tienen que inyectarle una cantidad enorme de recursos para que opere, entre comillas, para pagar el servicio del tren sin que tenga un ingreso ni siquiera mínimo, ni siquiera para cubrir los costos de operación. Es un verdadero ecocidio lo que se hizo y esto va a tener consecuencias muy graves para México.